del derecho, que acá, en este caso, pues se les llama ramas especiales del derecho, porque no pueden ser, miren, todas estas, pues obviamente el Estado, pues sí está, pero como vigilante, ¿no? O sea, para vigilar que se cumpla. Acá, pues el Estado no puede intervenir tanto, porque son instituciones que ya sea por los, permítame un momento, ya sabe, ya sabe que de repente administro otros grupos, me parece. Disculpen, chicos. Bueno, como les estaba diciendo, son instancias que ya sea porque se tienen que regir por cuestiones internacionales o porque son instancias muy, muy antiguas o por el tipo de concepto, pues se tienen que regir de una manera distinta. Obviamente, no es que ellos estén por encima del Estado, no es que ellos estén por encima de lo que viene siendo la Constitución. No, pero se rigen, eso sí, se rigen distinto. Y eso es lo que conocemos como las ramas especiales del derecho. Estábamos hablando el día de ayer que en México existen tres diferentes ramas especiales y ustedes pues las conocían, los mencionaron ayer, que está, ¿cuáles eran? Las Canónico, canónicas militar O Y religioso, bancaria. bancario. el derecho bancario y el derecho militar. Tan, tan. Acá, pues, ¿qué sabemos del derecho? Vamos a poner ejemplos, ¿no? Porque, pues, en realidad es más que obvio qué es lo que rigen. Por ejemplo, en el derecho canónico, no lo sé, eh, tienen sus propias reglas, sus propias multas. Por ejemplo, no lo sé, si un padre eh, rompe el voto de confesión. ¿Qué es el voto de confesión? Supongo que es religioso. El voto de confesión, dime, Jane. es lo que tienen como que a los padres para que, o sea, como los doctores que cuando vas y les dicen lo que tienes que decir, ese paciente tiene tal cosa, como expresarlo o divulgarlo. Efectivamente, acá pasa lo siguiente, se maneja un poquitito diferente, porque acá hablamos de confidencialidad. Por ejemplo, si tú vas con un psicólogo, con un médico y demás, tiene que guardar tu privacidad. Ojo, este voto se puede romper. ¿Saben en qué caso se pudiese romper? Cuando hay un delito de por medio, tal vez. Cuando hay un delito de por medio o cuando, cuando la persona se esté poniendo en peligro a sí mismo o en peligro a otra persona, ahí sí se pudiese romper este voto de confidencialidad y el profesionista no tendría ningún problema. Ahora bien, los padres, en el caso de la religión católica, y no sé si también la cristiana, desconozco, ahí siendo sincero desconozco, pero ¿qué pasa si yo voy y confieso un asesinato? El Es padre no por puede decir nada. ejemplo, Dime, dime. cuando había mencionado que era, usted había mencionado la clase pasada que era cuando, por decir, cuando nosotros vamos con el Padre y le contamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Entonces el Padre, por más que nosotros seamos unos delincuentes, pero estamos arrepintiéndonos, aunque hayamos matado a alguien y se lo hayamos dicho, Él no puede contarlo a nadie. Entonces es un secreto, por decirlo así, entre ellos dos.
nos tienen que conceder el perdón y no puede ir con las autoridades. En caso de romper un voto de confesión, ¿qué creen que es lo que pudiese pasar? Les pueden Ya no quitar su queda cargo, su tal padre, vez. ¿no? Sí, efectivamente, pueden destituirlo de su cargo. Y supongamos que la persona a la que pues traicionó su confianza se ve muy, muy, muy perjudicado, incluso sí pudiese haber una demanda. De cajón, sí sería este apartado de que lo pueden destituir de su cargo y afectado a otra persona, pues pudiese haber una demanda, ¿no? Pero pues bueno, este tipo de cosas. Ojo, este derecho, pues como la religión y muchas religiones son instancias muy, muy antiguas, pues tienen sus propias reglas. Ojo, sin embargo, no pueden tampoco romper las reglas del Estado. Si se descubre, se comprueba, eso que es muy sonado, los casos de pederastía, también tendrán que ir a prisión. Acá, obviamente, siempre y cuando se compruebe. Si también se rigen bajo, como civiles, como ciudadanos, también se rigen bajo las reglas del Estado. ¿Ok? El derecho bancario, pues, ¿qué es lo que pasa, chicos? La economía, de manera general, ahorita estamos en algo que se llama globalización. Voy a borrar esto un momento. ¿Alguien sabe? Lo vamos a ver en historia, pero pues me gustaría adelantarme un poco. Ya luego les explico cómo se da la globalización. Vamos a hacerlo más divertido. Permítanme un momento, voy a dejar de presentar un momento la pantalla. O, o creo que en ningún momento estuve presentando pantalla, no recuerdo. Hace rato sí se veía la pantalla. Sí, pero ahorita no. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a descargar un mapa mundial para que me entiendan. Maestro, disculpe, a mí no me parece que está compartiendo pantalla. No, no, en este momento no, porque estoy descargando de Google. Ah, Pero hace ratito. Ok, vamos a ver. Ahorita, es que creo que cerré la pizarra sin querer. No, a ver. De todas maneras, voy a mandar el mapa a la pizarra. Les van a aparecer unas cifras. La verdad es que puse el mapa más llamativo que encontré. Ignoren las cifras. Ahorita solo quiero que se concentren en la explicación. ¿Se ve el mapa? sí. Excelente. Miren, chicos, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, por diferentes eventos sociales, políticos y mundiales, históricos y demás, pues ahorita todos hacen acuerdos mundiales con todos, aunque no me salió completo el mapa. Ahorita es Europa y China, bueno, Europa y Asia. Vamos a imaginar, bueno, puedo hacer el ejemplo con esto, pero miren, pasa lo siguiente.
La economía está globalizada, es decir, abarca todo el globo terráqueo. Y aunque tú no tengas un acuerdo comercial directo con un país, posiblemente un aliado tuyo sí lo tengan. Y pues también sabemos que la economía, pues, o quien cuida el dinero y el manejo del dinero, pues son los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que China tiene acuerdo comercial con la India, pero China y Pakistán no se llevan, pero India y Pakistán sí. Entonces, lo quiera o no, China está conectado con Pakistán porque tienen el mismo aliado. ¿Se entiende esto? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, pasa lo siguiente. Las economías han creado una red en que no importa quién sea tu aliado político, quién sea tu aliado económico, estamos interconectados ya todos de manera económica. Y lo que pase en un país, lo que pase en un país puede beneficiarte o perjudicarte como país por esta interconexión. Entonces, pues las principales instancias que ayudan a regular todo esto son los bancos, por lo que un país no puede acaparar y empezar a generar leyes a lo tonto en cuestión de términos bancarios, porque es economía, es dinero, son bancos, y esto se maneja de manera internacional. Obviamente un banco no puede venir acá a imponer y demás, ¿no? Pero pues tampoco es que se pueda meter mucho el gobierno, no puede acaparar la poder en cuestión de términos bancarios, porque se rige de manera internacional. No sé si está claro esto. Sí, ¿Sí? Los gobiernos pueden tener sus bancos, sí, por supuesto, pero son diferentes. Sí se rigen por la ley bancaria, pero también no es como que el Estado pueda agarrar, intervenir y poner muchas leyes, porque al final interviene toda esta cuestión internacional. Por ejemplo, el ejército tiene su propio banco. Pero bueno, vamos ahora pues a lo que viene siendo el banco, perdón, la rama especial que son el derecho militar. Pues acá también ellos tienen sus propias reglas, ellos tienen su propio sistema, ellos, pues son servidores del Estado, al final del día son servidores del Estado, pero ellos tienen sus propias disciplinas, tienen su propia metodología, tienen su propia doctrina y tienen su propio sistema interno de derecho y también de política, lo que permite que asciendan, lo que permite que les quiten de cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ellos tienen sus propios juicios. ¿Y estos juicios a dónde se llevan? ¿Alguien sabe cómo se llaman el lugar donde se llevan a cabo o el proceso cuando se lleva a cabo un juicio en contra de un militar? Los llevan a una corte. ¿Qué nombre tiene esta corte? ¿Corte marcial? Ah, sí, la verdad. Corte marcial. Acá, chicos, algo que quizás no sabían, y ahorita pues yo se los digo. Y, por ejemplo, si tú estás haciendo servicio militar, en realidad tú entrarías dentro del derecho militar. ¿Qué quiere decir esto? Porque tú entras como un soldado raso. Aunque solo vayas los sábados, tú eres un soldado raso. En caso de un incumplimiento de alguna norma o incluso de alguna instrucción de tu superior, te pueden dar un encierro. Te pueden encerrar una semana porque eres un soldado raso.
¿Sabían esto? Sí, creo No. que en la Constitución de los militares lo dice el artículo 301. Pueden hacerlo. Pueden, porque estás bajo su cargo. Y no seguir una instrucción de tu superior, por el simple hecho de no seguirla, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando quieras salir del servicio de ese sábado a la 1, 2 de la tarde, no sales directo. Te quedas una semana o dependiendo de la falta, porque eres un soldado raso. Solo para que lo tengan en cuenta. Muy bien, gracias, Alma. Vamos a ver, vamos a continuar con la guía, ya que vimos ramas especiales. Vamos a continuar con la guía. La voy a proyectar. Yo ya tengo abierta la guía. Y pues ya saben, me pueden acompañar con la mía. O podemos, o pueden abrir la suya, pero pues como ustedes gusten. Ok. Les había hablado del derecho subjetivo, que son ciertas normas o leyes que se crean para grupos en específicos. Por eso es subjetivo. Cuando es objetivo, aplica para todos. Cuando es subjetivo, para grupos. Y acá tenemos una clasificación. Tenemos derecho subjetivo público. Acá, pues, va a estar un poquito raro porque como que lo da a entender como si fuera el objetivo, pero ahorita vemos la diferencia. Son los que tiene el hombre por el solo hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. Basta ser hombre persona, humano, para convertirse en un titular de estos derechos. Derecho a la vida, a la libertad, seguridad personal, están enumerados y garantizados en los primeros 28 artículos. Acá, lo que trata de decir es que puedes estar o reclamar cualquier clasificación del derecho subjetivo y que no te pueden excluir, siempre y cuando obviamente cumplas con esas características, pero que no te pueden discriminar o negar un derecho que tú estás un derecho subjetivo que tú estás reclamando, no te lo pueden negar, ya sea por sexo, edad o nacionalidad. Basta con ser humano para poder reclamar cualquier derecho subjetivo. Y pues acá habla de la Constitución y pues también habla de los derechos naturales o los derechos humanos que también ya hemos hablado. Vamos al derecho subjetivo político. Dice, son los que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos miembros de un Estado. Son más restringidos que los públicos, pues para poseerlos es necesario ser nacional de un Estado o ciudadano del mismo, lo que implica determinadas restricciones relativas a la edad, sexo o nacionalidad. Por ejemplo, el derecho a votar y a ser electo a los cargos de elección popular, 35 y 36 constitucional. El derecho de asociar temas políticos del país, artículo constitucional 35. Acá, ¿qué es el derecho subjetivo político? Es el derecho que tenemos por el simple hecho de tener una nacionalidad. Nos da derechos, como puede tener, en este caso en específico, tener la nacionalidad mexicana. Obviamente, cuando vengan extranjeros al país, tienen derechos, ya sea que vayan a radicar aquí o ya sea que solo vinieron de vacaciones. Obviamente, como hay acuerdos internacionales, hay embajadas, etcétera, etcétera, pues ellos tienen derechos. Pero obviamente un extranjero no va a tener
los mismos derechos en un país que es el suyo. A los derechos que puedes disfrutar en tu país, pues se le conoce como derechos políticos. Acá voy a poner varios ejemplos para que me puedan entender. Por ejemplo, acá dice, son más restringidos que los públicos. Para poseerlos, primero que nada, pues tienes que ser nacional, es decir, tienes que ser de acá, pero puede haber restricciones relativas a la edad. Por ejemplo, ¿qué no pudieses hacer si eres menor de edad? Toma de alcohol. Votar. En teoría, votar, tomar alcohol, en teoría, pues tampoco deberías estar trabajando, a menos que con un permiso especial, conducir también con un permiso especial. Entonces, a eso se refiere. Sí tienes derechos políticos, pero vamos a imaginar que es un videojuego. Conforme pasas de nivel, vas desbloqueando estos derechos. Acá hablaba de el derecho de votar y ser votado. También acá tiene restricciones de edad. Por ejemplo, ¿alguien de 18 años puede postularse a la presidencia de México? No, creo que tienen edad mínima. Tiene una edad mínima. Ojo acá. Voy a dejar de compartir un momento, ahorita volvemos a compartir. Y tiene una edad mínima. Para ser gobernador, para ser diputado, tienen edades mínimas ya establecidas. Ojo, algo muy importante acá. Para ser votado, para participar en una contienda electoral, ¿se necesita alguna carrera? No, No, No. ¿Se necesita terminar prepa? no. 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 ¿Por qué? Creo que ese es un derecho que se te da por el simple hecho de ser mexicano. Entonces, eh, bueno, yo supongo que también tiene que ver con que a veces muchos líderes no necesariamente necesitan una preparación, ¿no? Aunque obviamente sería mejor que la tuvieran, pero pues como no es requisito porque pues no, Definitivamente. ¿cómo se llama? No es indispensable, por decirlo así, entre comillas. Muy bien, pero también hay un aspecto histórico. ¿Cuál fue la última constitución o cuál es la constitución que nos rige? Ya lo hablamos. 1917. La de 1917, la cual se hizo durante la... Revolución Revolución. Mexicana. Y en ese momento, entre el 90 y 95% de los mexicanos era analfabeta. Por lo que o se dedicaban al campo, o se dedicaban a otras cosas, o con trabajo tenían secundaria o primaria, sabían lo básico de leer, escribir y demás. Entonces, por el tipo de contexto histórico también, pues no estaba esta restricción. Ya hablando de marketing político, pues sí dices, wow, tienen un doctorado en política, pues ya lo hace más llamativo, ¿no? Pero en realidad no se necesita. Cualquiera tiene el derecho a ser votado, en parte por el contexto histórico en el que se creó nuestra Constitución y por este derecho constitucional de que cualquiera puede ser votado. Las principales restricciones son las de edad. Y pues en caso de padecer alguna enfermedad mental y cositas así, ¿no? Pero en cuestión de estudios no hay limitación. ¿Está claro esto? Sí, maestro. Excelente. Voy a Yo tengo regresar. una pregunta. Dime. ¿Los militares pueden ser presidentes? No. Sí, no. Ahorita te explico. Ni puestos eclesiásticos, ni militares, pero hay una forma de serlo. Tuvieron que haber renunciado a su cargo por completo, al menos creo que con 6 meses
no recuerdo si entre 6 meses y 1 año de anticipación. Y se tienen que comprometer, obviamente, a que no pueden regresar al cargo. ¿Qué es lo que pasaría, siendo sinceros, chicos? Que la mercadotecnia es inmensa. Obviamente, su grupo opositor diría, no sé, es militar, se va a convertir en una dictadura, va a estar usando la fuerza. En el caso de figuras eclesiásticas, es que el Estado y la Iglesia se separaron hace 150 años. No es correcto, sería criticado. Pero si pudiese, siempre y cuando renunciara de su cargo, creo que son 6 meses antes, ¿no? Pero causaría mucha polémica. No sé si te respondí. Sí, gracias. Incluso, si tú eres gobernador de un estado, esto es para cualquier puesto. Ojo, esto que acabo de decir es para cualquier puesto. Si tú eres gobernador de un estado y quieres competir en la contienda presidencial, tienes que renunciar a tu cargo 6 meses antes también. Para ir en una contienda, tienes que haber desocupado cargos públicos también. Por ejemplo, ¿sí se acuerdan del Bronco? Sí, Efectivamente, el Mochamanos. Él, pues, en ese momento de la contienda, era gobernador de Nuevo León. Y para poder hacer campaña y para poder participar en la contienda, tiene que renunciar a su cargo al menos 6 meses antes. Y digamos que hay una fecha para las convocatorias y proponerte. Entonces lo tenía que hacer todo con tiempo. Nuestro hermosísimo gobernador Mauricio Vila Bebé, antes de que fuera gobernador, él era el alcalde de Mérida. Para poder participar en la contienda electoral de gobernador, tuvo que renunciar a la alcaldía 6 meses antes. ¿Está claro? Sí. Sí, maestro. Muy bien. Voy a proyectarles pantalla para que veamos también otra parte. Lo que pasa es que lo dejé de compartir porque cuando regreso con ustedes, veo un cuadro que me abarca la mitad de la pantalla y pues no me gusta. Ok. ¿Se ve el archivo? Sí. Ok, acá, ahora bien, vamos a hablar de la cuestión de, acá ya hablamos de esto, de que derecho a votar y a ser electo. Ahora, y también dice el derecho a asociarse para tratar asuntos políticos. Parte de nuestra libertad de expresión, parte de nuestra libertad de pensamiento, es que podemos hablar de política. Ustedes pueden decir de que, pues es básico, es obvio. En otros países no se puede. ¿En qué país no se puede hablar libremente de política? Corea del Norte. China, Corea del Norte, China quizás, Cuba. Que irónicamente, ¿qué tipo de doctrina económica tienen? comunismo y socialismo, ¿no? Económica y política. Sí. Acá los que piensan diferente a sus políticas, pues son perseguidos. Les digo, para nosotros decimos, México no es perfecto, la verdad es que no es perfecto, pero pues tenemos más derechos que en otros países, ¿no? Ojo aquí, los extranjeros definitivamente no pueden participar en política, a menos que tengan ascendencia mexicana comprobada y que se hayan naturalizado, pero ningún extranjero puede participar en política mexicana. ¿Se puede llevar con los políticos, tomar sus chevitas con ellos? Sí, definitivamente. ¿Pueden tener negocios? Sí, también. Pero
participar en un puesto público, no. Otra cosa, no pueden tratar o criticar ni involucrarse de ningún tipo en la política del país. Esto puede hacer que los deportemos. O tú en una reunión, en una fiestecita, hablar y demás, y que no pase nada. Pero hacerlo de manera pública no se puede. Lo pueden deportar. ¿Se acuerdan de la banda Cumbia Kings? Sí, ya sí. Ellos son de ascendencia pues, mexicana, pero de muchas generaciones atrás. Hablan español y todo, pero la realidad es que los Cumbia Kings son norteamericanos. En una campaña electoral, no recuerdo para qué presidencia, si era para la 2006 o para la 2012, los Cumbia Kings fueron contratados para un meeting, para una reunión política. Después de la reunión, pues, o para traer gente, vaya, pero el evento fue organizado por política, ¿no? Con fines políticos. Entonces, se hizo el evento, bla, 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 pero la oposición de este partido agarró y demandó a los Cumbia Kings, que porque ellos son extranjeros y no pueden participar en meetings y demás y todo, y bla, 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 bla. Y se les prohibió la entrada a México por esta cuestión, porque los extranjeros no pueden participar. ¿Está claro? La política mexicana es para, dentro del país, solo le compete a mexicanos. Ya en tu país, si lees acerca de México, pues puedes opinar, pero estando dentro de tu país. Dentro de nuestro país, no puedes hacerlo público. Ok. Derecho subjetivo civil. Son también llamados privados. Son las facultades que tienen los individuos en sus relaciones de carácter privado. Por ejemplo, el derecho que tiene el padre de educar a su hijo, el derecho que tiene la esposa a exigir alimentos al esposo. Esto está un poquito desfasado, ¿no? Porque acá sabemos que ya puede ser en ambas partes, en ambas direcciones. También, por ejemplo, el esposo, desde hace creo que unos 5 o 10 años, ya en el caso de que la esposa gane, o sea, esto es algo prácticamente machista, porque si revisan las normas del derecho civil anterior, sí decía que era obligación del esposo, pero también que la esposa tal cual decía que era servir al esposo. Pues esto sabemos que ya no se cumple. Y en caso de divorcio, si el ex esposo se queda con las bendiciones, pues puede reclamar manutención también. Acá, pues digamos que son los derechos que tenemos por ciudadanos. En teoría, nadie se puede meter en nuestra privacidad. Si nosotros no estamos faltándole a nadie, nosotros podemos hacer ahora sí que de nuestra vida un papalote. O sea, nadie puede. ¿A qué se refiere todo esto? Es a esto, ¿no? Al derecho a tu privacidad, a tu intimidad y ese tipo de cuestiones que no puede intervenir si tú no estás interviniendo con los demás. Es parte también de la convivencia pacífica de la que ya hemos hablado. Ok, y estos se pueden dividir, el derecho subjetivo civil se puede dividir en personales, patrimoniales, reales, de obligación o de crédito. Y tenemos lo siguiente, los personales son los que se relacionan directamente con la persona misma y que le están íntimamente unidos, también llamados personalísimos. Son inherentes al sujeto. Esto quiere decir que el sujeto no puede desprenderse de ellos, que por su naturaleza están unidos a él.
y que no son transmisibles. Por ejemplo, el derecho al nombre, el honor personal, a la propia imagen. A esta especie se le pueden agregar los familiares que derivan de la relación que el individuo contrae dentro del grupo familiar al que pertenece. Por ejemplo, la patria potestad de los ascendentes hacia los descendientes, la potestad marital, derechos entre adoptante y demás. Acá entra el Código Civil, que les había dicho que en Yucatán está dividido el Código Civil y el Código Familiar, pero pues también son el derecho a todo lo que te haga crecer de manera integral. Si tú, por ejemplo, estás contento con una imagen, nadie se puede meter con tu imagen. Si estás contento con unas costumbres y no perjudican a nadie, pues puedes tener estas costumbres siempre y cuando no perjudiques a nadie. Entonces, entra desde los derechos naturales como también el hecho a todos los derechos que tienes para sentirte y desarrollarte de manera integral. Derechos patrimoniales, su contenido es de carácter económico, es decir, estimable en dinero, no son enajenables y transmisibles. Se dividen en reales y de obligación o de crédito. Ok, los reales son los que tienen una o varias personas sobre un bien y que traen para quienes no son titulares de dichos derechos la obligación de abstenerse a perturbar al titular en el goce de los mismos. Es decir, le conceden a su titular un poder directo e inmediato sobre la cosa material del derecho y que dicho poder se ejerce con la exclusión de todos los demás individuos que no son titulares de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Un bien real. Acá apréndase esto. En el derecho sobre todo y también la cuestión de bienes, papelito habla. Si tú no tienes un papel que garantiza que es tuyo, no es tuyo. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mamá o papá les saca a ustedes un plan para un celular, pero pues son menores de edad y el contrato obviamente tiene que estar a nombre de mamá o papá. Y agarra y te dice, ten, toma, te lo regalo. Y no lo sé, se pelean con mamá o papá y los quieren castigar y dame tu celular o dame el celular. No, es mío. En realidad es suyo. No. No. No, no es suyo. Si el contrato está a su nombre o hasta la misma factura, supongamos que lo compraron de contado, la factura está a su nombre y no hay comprobante de que se lo cedieron, en realidad no es suyo. Ah, toma hijo, te regalo un carro, ojalá, ¿no? Toma, es tu carro. Y un día te desapareces un fin de semana porque te fuiste al Oxxo de Tulum, pero la factura está a nombre de tus papás. Agarran, llaman y lo reportan como robado. No es tuyo. Y pueden proceder. Entonces, acá lo importante es eso también. Real porque se tiene el papel. Dime, Jane. Tendrían que endosarte la factura, ¿no? Tendrían que endosarte la factura. En el caso del Es celular, correcto. para que pase al que sea mío, igual me la tendrían que endosar. Sería lo correcto. Te voy a decir algo. Obviamente porque nos da flojera, porque no estamos acostumbrados o porque desconocemos de la ley, no lo hacemos. Imagínate que, no sé, yo tengo un estéreo para carro que cuesta 5,000 pesos. Llego y te lo vendo a 1,000 pesos. Si es robado, y digamos que este estéreo tenía GPS y demás, ¿a quién le van a echar la culpa? El que lo tiene. El que lo tiene.
Y si llegan y dices, no, pues me lo vendieron, obviamente te lo van a quitar. Si supongamos que yo lo robé, te lo van a quitar. Y vas a decir, ¿y mis 1,000 pesos? ¿Crees que los vas a recuperar? ¿No? No los No, vas a al recuperar. contrario, te puedes meter en problemas ¿No? legales porque como tú vas a contar con que lo robaste, pues tú vas a ser el culpable en esa caso. A O menos de sea, que, compraste algo robado. ¿Por qué no pediste factura? ¿Dónde está tu factura? Simple, sencillo. Cuando tú compras un carro, y fíjense que no es difícil, es con una copia de IFE y estás cediendo, hasta con eso es tan simple hacerlo, pero no estamos acostumbrados. Pero imagínense que adquirimos un producto robado y nunca se nos endosó la factura o nunca se nos dio la factura. Tan siquiera, ¿no? Porque hasta te pueden dar la factura y dices, bueno, va, pero no la hacemos. Porque la gente desconoce hasta que te ves involucrado en uno de esos problemas. Y sí lo hay, sí lo hay. de hecho, cuando te vendes el carro y te lo endosan, también tienes que firmar una carta, ¿no? De que te libras de responsabilidades civiles, algo así, por si chocan o algo así. Sí. Y les voy a decir algo, sí lo tienen que hacer. Al papá de un amigo le pasó que ya llevaba 5 años de que vendió el vehículo y luego el vehículo chocó a alguien y lo ubicaron y se dio a la fuga y lo ubicaron por las placas. Fueron a buscar al papá de mi amigo cuando no había sido él y lo querían responsabilizar. Pues también todo ese tipo de documentos. ¿Qué es lo que pasa? Es que te pueden endosar y tú tienes que ir a las instancias de la Secretaría de Seguridad Pública y acá esta instancia que está atrás de galerías para hacer el cambio de propietario. Sí puedes tener el vehículo y demostrar que te endosaron la factura, pero lo recomendable sería que lo más pronto posible vayas y hagas ya de manera formal el cambio de propietario. Porque si no, también luego es un problema. Porque, por ejemplo, chocas y te mandan al corralón, con solo el endose no te permiten sacar el carro. Tiene que ser ya con el cambio de propietario. Papelito habla, chicos. Papelito habla. ¿Estamos? Muy bien. Vamos al siguiente. De obligación o crédito, es la facultad que tiene una persona acreedor para exigir de otra, su deudor, el pago de una prestación o la realización de un hecho positivo o negativo. Es decir, son los que tienen como origen una relación inmediata entre dos personas. Es decir, si yo te estoy dando algo, un crédito o lo que sea, pues tú tienes la obligación de devolvérmelo. Incluso puede ser que tengas la obligación de devolvérmelo con creces. Acá obviamente pues todo esto se estipula en un contrato, ¿no? Pero pues si te estoy dando algo, está entre particulares, te estoy dando algo, pues yo debo obtener un beneficio. Nada es de a gratis. Y es una obligación. Porque si no cumplimos esta obligación, nos pueden demandar. Por ejemplo, si tú quieres dar un préstamo a un amigo o un familiar de una manera muy rápida y garantizar que te va a pagar, ¿qué le darías firmar a esta persona? No pagaré. Un pagaré. El pagaré es un documento suficiente que te sirve para, aunque sea un pedacito de papel, es lo suficientemente válido para llevar a cabo una demanda. Y este pagaré lo puedes conseguir en una papelería para garantizar que pues sí se cumpla la obligación. Muy bien. Vamos a la clasificación del derecho
mexicano con relación a nuestra organización política. Dice, acá es fácil, chicos. El derecho, pues se puede clasificar a nivel federal o puede ser al local, que incluso puede ser nivel estatal, nivel municipal y nivel alcaldía. El derecho federal, por obvias razones, es un derecho que va a aplicar para toda la República Mexicana. Cuando hablamos de algo federal, es que aplica para toda la República Mexicana. Cuando hablamos de derecho local, es para un área en específico, ya sea estado, ya sea municipio, comisaría, no lo sé. Pero cuando hablamos de diferentes posturas políticas que ha tenido México y también se ha tenido en otras partes del mundo, el centralismo y tenemos el federalismo. El centralismo, chicos, es como se maneja una dictadura. Todo lo maneja, se llama centralismo porque todo lo maneja un poder central. Y todas las decisiones se toman desde este organismo central. Es decir, si tenemos un único partido, el único partido va a tomar las decisiones y tienen que preguntárselo al de más arriba si se puede hacer o no. Si los de arriba dicen que no, es no. Cuando estábamos en un sistema centralista, porque lo hemos estado, el presidente y sus cuates decidían el destino de cada estado de la República. Incluso el mismo órgano central no organizaba elecciones. Si quería, te ponía a tu gobernador, porque era lo que más le convenía al organismo central. En cambio, cuando hablamos de un federalismo, cada estado de la República es una federación. Que se va a unir de manera voluntaria a un sistema federal. Pero lo importante aquí es que como cada uno es una federación, sí se va a regir por normas federales. Sin embargo, la misma federación, el mismo sistema tiene que respetar la autonomía de cada estado, de cada federación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? México es una federación, es un sistema federal. Cada estado se unió de manera voluntaria al proyecto de nación. Porque cuando nosotros nos independizamos de España, la realidad es que cada estado se independizó de manera diferente y en diferentes tiempos. Entonces, en realidad no existía un México. Se reunieron los líderes de cada estado o federación y llegaron a un convenio de un proyecto de nación que se iban a unir de manera voluntaria. Entonces, el federalismo funciona de esa manera. Si estamos en la misma federación, estamos en el mismo sistema federal, sí tenemos que seguir reglas federales, sí tenemos que pagar, no sé, impuestos federales, pero también tengo cierto nivel de autonomía. Nosotros como Estado elegimos a nuestros propios líderes, elegimos a nuestras propias figuras públicas o funcionarios públicos, perdón.
le vamos a pasar un impuesto a la federación, es decir, al sistema federal completo, pero ellos nos tienen que dar un dinero de manera anual o semestral y nosotros como Estado tenemos la libertad, los líderes, de decidir en dónde se va a ir destinado este presupuesto. Así funciona el sistema federalista. ¿Está claro? Sí, maestro. ¿O fue mucho choro? No, sí está claro. Bueno, no Hay reglas, dime Mateo, hay reglas estipuladas para todo el país que se tienen que seguir. Sin embargo, cada estado tiene su autonomía e incluso cada estado tiene su constitución también. ¿Qué es lo que pasa si lo que viene siendo el país o el sistema federal no está cumpliendo y quiere atropellar la soberanía de un estado? ¿Qué pudiese pasar? ¿Se podría separar? No. Es correctísimo. Yucatán es el claro ejemplo. Les voy a mostrar de manera breve qué pasó. Cuando se arma este proyecto de nación llamado México, Yucatán dice, oye, está muy bonito esto y demás. Y Yucatán dice, Yucatán va a pertenecer a México siempre y cuando se mantenga como una república federal. Llega Antonio López de Santa Anna y dice, ahora México es una república centralista. ¿Qué es lo que hizo Yucatán? Dijo, no, Yucatán firmó un acuerdo de que solo íbamos a pertenecer a la república si se mantenía como una república federal, porque el centralismo va a querer imponer gobernadores y demás, y ya no se está respetando la soberanía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se incumplió, y es cuando Yucatán dice, me separo de la república, porque no se cumplió. Se podría decir que los estados se unieron a México de manera voluntaria, y hay acuerdos para que esta unión siga. Así funcionan las repúblicas federales. No sé si está claro. Sí, sí, maestro. Sí hay reglas para todos, pero también cada estado tiene su soberanía. A eso iba. Chicos, Mateo ya me dijo que sí está claro, pero los demás no sé si se durmieron o no está claro. Sí, claro. Sí, está claro. Excelente. Excelente, muy bien. Vamos a continuar con el choro del día de hoy. A ver. Escuché una notificación, pero no sé. Maestro, una pregunta, aunque creo que tiene que ver un poco más con historia. Dime, la podemos resolver. Deberíamos checar lo del porfirismo. Agradecería que me explicara también cómo funcionaban los estados en ese momento, porque según entiendo, como que el porfirismo, a pesar de que eran repúblicas federales, trabajaba de una forma similar a la centralista. Mira, pasaba lo siguiente. Había una democracia simulada. Porque Porfirio Díaz decía, ok, en algunos estados imponía al gobernador y en otros estados habían elecciones, pero Porfirio Díaz elegía al candidato. Si Porfirio Díaz decía no, es no. Y había una democracia simulada, porque incluso dicen que Porfirio Díaz se instauró a los 31 años, sí es cierto, pero hacía elecciones. Y solo había una persona que tenía, digamos, los pantalones suficientes durante varios años en participar contra Porfirio. Porfirio Díaz seguía participando, pero tenía toda la estructura y todo el presupuesto para ganar.
y antes de Francisco y Madero había otra persona que se tiraba, pero lo tiraban a loco. Y ya también como Porfirio Díaz imponía y también Porfirio Díaz desaparecía gente, pues no cualquier tonto se ponía en contra de Porfirio Díaz. Pero sí había procesos electorales, pero era una democracia simulada. Incluso, dime Mateo. No, está bien. Nada más digo, La cuestión también con Porfirio Díaz es que sí fue una dictadura, pero hay que ser realistas. Hubo crecimiento económico, hubo crecimiento tecnológico. Entonces, sí desaparecía gente como en cualquier dictadura, pero también había muchos beneficios. El problema es que, como recordemos quiénes escriben la historia, los ganadores. ¿Quiénes ganaron? Los revolucionarios. Los revolucionarios, después de que solucionaron sus problemas, ¿qué es lo que crearon? Crearon un partido. ¿Y qué partido nos gobernó durante 70 y tantos años? El revolucionario institucional. Entonces, acá, chicos, es por cuestión de política. No sé si en que me presenté les dije, pues yo soy licenciado en educación, pero tengo una maestría en marketing político. Una estrategia de marketing político es busca un enemigo común. Durante los tiempos de Juárez, el enemigo común era Santa Anna, luego fueron los franceses por la intervención de Maximiliano. Después de que Porfirio Díaz, se los ponga así, chicos, Porfirio Díaz hizo 6 meses y se escapó. Mataron a Madero, se mataron entre ellos los revolucionarios y Porfirio Díaz seguía vivo en Francia. Pero cuando ya crean el Partido Revolucionario Institucional, durante 70 años siguieron exprimiendo a Porfirio Díaz como si fuera el diablo, como si fuera malo. Y en los libros de texto lo ponían como malo y mentían demasiado, porque tener un enemigo común ayuda a las campañas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros salimos a pelear en contra de Porfirio Díaz? Pues así hay que unirnos y salir a votar. Porque es el Partido Revolucionario Institucional. Ahorita cabecita de algodón, se hizo la misma estrategia. ¿Quién es el enemigo común ahorita del mexicano? Los panistas. El PRIAN. El PRIAN. ¿Qué otro nombre tiene también el PRIAN? La mafia del poder. Buscó un enemigo, le dio un rostro, que es el PRI y el PAN. Entonces, en su discurso político, la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder, yo no soy de la mafia del poder, yo voy a quitar a la mafia del poder, mafia del poder, mafia del poder. ¿Y qué es lo que hace? Poner al pueblo en contra de la mafia del poder. Es una estrategia de marketing político básica. Busca un enemigo público. Entonces, por ahí va también. Eso pasó en el porfiriato. Sí, Porfirio Díaz, sí, la verdad es que el viejito también hacía sus fechorías, pero hubo mucho crecimiento. Pero, muchos abogados e historiadores escucho que dicen que Porfirio Díaz es el mejor presidente que ha tenido México. Es que hubo mucho crecimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la revolución industrial que hubo en otros países? Gracias a Porfirio Díaz llegó la revolución industrial y eso hizo que nos diera crecimiento. El peso valía más que el dólar. Lo vamos a ver obviamente, solo es un adelanto. También pasó lo siguiente. México, cuando se hace independiente, se divide en dos posturas durante muchos años, conservadores y liberales. Y desde que México es independiente, se estaban matando entre todos. Y eso permitió que Estados Unidos y Francia llegaran y nos invadieran. Porfirio Díaz agarró y, a ver, papitos, ¿se están quietos? Ya llegué yo y va a haber paz. Entonces, sí, le tenían en parte miedo, pero Porfirio Díaz garantizó 30 años de paz entre mexicanos. Son muchas cosas, trajo muchas ventajas, pero pues los libros, ojo, ¿se acuerdan que les dije en historia que no manejo
un material como tal. La historia es oficialista, porque la escriben los ganadores. Y los libros de historia buscan adoctrinar y generar patriotismo en la gente. Entonces, los libros de texto gratuito, esa es su función, son oficialistas y solo te cuentan lo que el gobierno le conviene que sepas. Entonces, durante muchos años, los libros de texto gratuito generados por el PRI, obviamente, tenían como el diablo, como el enemigo a Porfirio Díaz. Por ejemplo, decían que Porfirio Díaz era analfabeta y no es cierto. Porfirio Díaz estudió Derecho, Benito Juárez le dio clase, lo que no consiguió porque estalló una guerra fue su título, pero incluso también había estudiado para hacer, estudió en el magisterio, y sabía latín y varias cositas así. No entiende, pero no llegó Mande. y después estudió en el ministerio para ser sacerdote, algo así, pero no lo terminó y se metió en el instituto. Sí, lo que pasa es que conoció a Benito Juárez, y ¿qué pasaba con el monasterio? No, es que eran muy rígidos, eran muy rígidos, y cuando conoce a Benito Juárez y a otros abogados, les gusta mucho la cordialidad, etcétera, se da de baja, por así decirlo, y entra a la Escuela de Derecho en Oaxaca, que incluso Benito Juárez fue su maestro, y de hecho cuando Juárez no podía ir a dar la clase, él las impartía, pero en los libros de historia aparece que era analfabeta, porque el desprestigio de Porfirio Díaz les convenía al PRI. El PAN comenzó a limpiar un poquito su historia, sin embargo, los historiadores independientes son los que te cuentan la verdad, tampoco es como que te lo pongan como un santo, te cuentan la verdad, pero la cuestión acá es que cada quien tiene que comprar esos libros, no son de libre acceso como los que te da la SEP. Entonces, yo, primero que nada, pues me encanta leer, me encanta la historia, pero pues tienes que comprar tus propios libros. La manipulación histórica es una forma de contener a las masas. De hecho, les voy a poner, ya para seguir con derecho, ¿alguien ubica el logotipo del gobierno federal? El escudo de México. Son los bustos, o sea, del gobierno de Andrés Manuel son los bustos de los héroes nacionales, de José Morelos María y Pavón, de el cura Hidalgo, en medio está Benito Juárez, luego está Francisco y Madero y luego está Lázaro Cárdenas. Cuando Andrés Manuel se para, atrás están las figuras y está a su altura. El mensaje que está diciendo este cuate es: soy igual de bueno que ellos. De hecho, él maneja un concepto que es cuarta transformación, que todos los que están atrás de él hicieron transformaciones, y es lo que está diciendo: yo voy a hacer una transformación igual que ellos. Es un discurso histórico, político, que envuelve a las masas. Pues yo lo sé porque me gusta la historia, me gusta el marketing, me gusta la política, pero es un discurso muy fuerte. Muy bien, vamos a continuar, ya mucho choro, ya mucha pausa informativa, mucho chisme. Ok. Vamos a hechos y actos jurídicos. Ok. Tenemos actos humanos y actos jurídicos. Actos humanos es una acción, ejecución o modo de... No estoy proyectando pantalla, ¿sí? No. No. Perdón, ahorita les proyecto pantalla. Ok. Tenemos teorías de los hechos y actos jurídicos. Primero vamos a definir actos humanos. Es una acción, ejecución o modo de proceder, y en él interviene generalmente, acá está lo principal, interviene la voluntad. Acá
bueno, se acabó lo que viene siendo, bueno, acá sí, sigue acá abajo. Los actos jurídicos son los fenómenos o circunstancias a los cuales atribuye la ley efectos jurídicos que se realizan por la intervención de la voluntad humana y con la interacción de crear, modificar, transferir o exigir las relaciones jurídicas. Ok, ahorita vamos a las características, pero me gustaría explicarlo con mis propias palabras primero y ya luego leemos las características. Acá lo que me importa es que sepamos diferenciar entre actos jurídicos y entre hechos jurídicos. En los actos jurídicos son acciones humanas que se basan en la voluntad, es decir, el ser humano decidió hacerlo, pero se considera un acto jurídico cuando hay una consecuencia jurídica. Entonces, acá interfiere la voluntad humana. Pero lo importante es que va a tener consecuencias jurídicas. Acá en los hechos jurídicos son cosas que pasan, pero no hay voluntad humana. Pero también hay consecuencias jurídicas. ¿A qué se refiere con voluntad humana? O sea, ¿en qué Muy sentido? bien, a eso voy. Vamos a poner ejemplo de atropellar a alguien. Vamos a suponer que ves a tu exnovio, a tu exnovia pasar por la calle y agarras, estás manejando y le tiras el carro porque lo odias. Aquí tú decidiste atropellarlo. Sí. Atropellarla. Sí. Entonces, el tomar la decisión de hacerlo implica voluntad. Tú decidiste hacerlo. Entonces, ¿esto sería un acto o un hecho? Un acto jurídico. Acto. Ay, perdón. Ok. Ahora bien, vamos a suponer que estabas manejando alegremente por la calle y un civil se tropieza de la banqueta y su cuerpo cae a la carretera y lo atropellas. ¿Hubo voluntad? No hubo voluntad. Entonces, pero habrían consecuencias jurídicas. Sí, porque lo mataste. Bueno, tú que no lo mataste o se accidentó, lo que sea, pero va a haber consecuencias jurídicas. Pero en este segundo caso, ¿fue un acto o fue un hecho? Hecho. Hecho. Fue un hecho. Porque no se hizo con dolo. Fue un accidente, no fue mi voluntad. No estaba ebrio. Se cayó la persona y pues, me lo llevé. Pero obviamente va a haber consecuencias jurídicas. No necesariamente tiene... Cuando hablamos de consecuencias, chicos, no necesariamente es algo negativo en tu contra. Es decir, que a cada causa hay una consecuencia. Es decir, por cada acción hay una reacción. Obviamente, aunque haya sido un hecho jurídico, fue sin querer, fue un accidente, si atropellas a alguien, ¿a quién vas a llamar? A la policía. A la policía, pero también para protegerte, ¿a quién vas a llamar? A la aseguradora. A la aseguradora. Y la aseguradora, a través de leyes, va a buscar que tú
como el contratante de su servicio, no se vea perjudicado y que te la libres. O que ellos cubran los gastos porque tú estás pagando un seguro. Entonces, no es que cuando hablo de consecuencia jurídica no quiere decir que te vayas a ir a la cárcel, sino que tiene que haber un proceso legal para solucionar el problema. No sé si me expliqué. Sí, igual en hechos jurídicos mi maestro me había explicado que si estabas en un restaurante en la playa y había como que palapas y venía una ola y tiraba la palapa, igual habrían hechos jurídicos. ¿Sí? Vamos a suponer lo siguiente. Voy a quitar momentáneamente, o sea, hay acciones que pueden entrar tanto acá como acá. Acá lo importante es la voluntad humana o también la palabra que habíamos mencionado el otro día, creo que fue el primer día que lo mencioné, que es el dolo. Era la intención. ¿Ok? Acá, chicos, voy a poner otro ejemplo. No sé, estamos acá en Yucatán. ¿Cuál es el fenómeno meteorológico más común en Yucatán? Los huracanes. Vamos a suponer que un huracán, por culpa de un huracán, no lo sé, se cae en un árbol y destruye una pared de mi casa. Pero yo tengo seguro de mi casa. Para reclamar, si yo reclamo un seguro, es una consecuencia jurídica. Sí, porque hay leyes que respaldan de que te estoy pagando un seguro, firmé un contrato contigo y si mi seguro lo cubre, me lo tienes que pagar. Eso es una consecuencia jurídica. Pero, obviamente, nadie agarró y tiró el árbol. El árbol se cayó y destruyó mi pared. ¿Esto es un acto o es un hecho jurídico? Es un hecho. Es un hecho, porque no hay voluntad humana. Se cayó ya. Pero como tengo un seguro, yo puedo ir a reclamar al seguro, porque para eso pago el seguro, para que me lo repongan. Y acá, como firmamos un contrato donde yo estoy pagando, tú me tienes que pagar. Hay leyes que amparan que me tienes que pagar, porque estoy pagando por eso, por esta protección, por este seguro. Entonces, en un huracán no hay voluntad humana. No sé si ya está claro. Sí, maestro. ¿O quieren otro ejemplo más? No tengo ningún problema. Ahorita inventamos otro ejemplo. Una más, a ver. Ok, una más. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo poner una en donde se pueda, según la situación, recordemos el chiste de el depende, si podemos hacerlo como acto jurídico. ¿Qué pudiese ser? ¿Qué ¿Qué tal si usamos pudiese el ser? caso de la protesta que hubo? No me acuerdo qué es institución y cayeron los muchachos en, ¿cómo se llama este? De un quinto piso. ¿Cuál es? Dime y te digo. ¿Cómo? ¿De un quinto Ah, piso? del según creo que era. No me acuerdo ¿De cómo se dónde? llamaba. ¿Te acuerdas, Eli? Es que no me acuerdo. ¿Y no es, hablas del de la escuela que tenía como una tarima y se Ajá, cayeron los chavitos escuela- bailando? Ah, es la Ok. escuela según creo que se llama. Sí, Ok, sí, vamos a hacer algo lo así. siguiente, ¿ok? Es que estaban como en una feria y estaba la tarima y estaban los chavitos bailando y se cayó la Es que tarima y se cayeron me todos parece al que era una suelo. protesta, algo así. Y como estaban muy juntos. Según yo era Ah, una feria. ok, pero no se murió nadie. Fue cuando estaban bailando en un diciembre. Ah, no, sí, se murieron 5 personas, creo. Ah, ok, pensé que era el de acá. Es que acá lo estoy confundiendo con el de el Seum, que se cayeron bailando en una tarimita. Qué oso. Vamos a ver. A ver, es que sí tengo ejemplos acá. Permítame un momento. Vamos a ver. Igual puede aplicar como hecho jurídico
que una persona venga a tu casa a hacer un servicio y le pase algo dentro de tu casa. O sea, ¿Y qué qué? como que un eléctrico venga a repararte un foco y se electrocute, pues ya hay consecuencias jurídicas porque se Sí, daña dentro de tu propiedad. pero fue hecho, pero fue hecho. Exacto. Sí, pero es un hecho. No irías a la De cárcel. hecho, no, o sea, a mí mi maestro me dijo que sí había consecuencias, más nunca mencionó que la cárcel. Sí, 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 Igual sí, en sí, sí, actos sí. jurídicos, Sí, sí, sí hay consecuencias. Te voy a decir cuál sería la consecuencia. Cuando tú tienes un trabajador por un servicio o lo que sea, si le pasa un accidente, aunque no hay un contrato de por medio, tú tienes que pagar por el accidente. con la indemnización, algo Pero así. una indemnización, efectivamente, una indemnización. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mm, mm, mm. Y como acto jurídico Ah, también podría aplicar la compra de algo o casarse, divorciarse, la patria potestad también, porque es algo es que acto conlleva, jurídico. ¿Por qué? ajá, porque Porque conlleva tú la te voluntad casaste de humana. manera voluntaria. Exacto. Efectivamente. Y hay una consecuencia jurídica porque el acta de matrimonio es un contrato. En realidad es un contrato. Sí. A ver, muy bien. Por ejemplo, acá como bien dijeron, no sé, adoptar. Adoptar, cuando haces una adopción, tiene que ser a través de procesos legales. Entonces, obviamente, para poder adoptar, lo tienes que hacer de manera voluntaria. En el caso de un matrimonio, si no existe la voluntad humana por ambas partes, no se puede llevar a cabo la adopción. Pero pues esto, supongamos que ambas partes hubo la voluntad humana de que ambos quisieron adoptar, pues hay una consecuencia jurídica porque pues para el poder adoptar se tienen que firmar papeles, se tienen que firmar contratos. Tan, tan. En cuestión de hechos jurídicos, vamos a ver, no sé, un accidente también. ¿Qué pudiese ser? Vamos a ver. Es que lo primero que se me viene a la mente es la parte de los, de las casas. Pero bien, vamos a ver, no lo sé. Te clonan una tarjeta. Acá tú, sobre todo si son las de crédito, tú tienes un seguro. Obviamente tú no tuviste la voluntad para que te lo clonaran. Entonces es un hecho jurídico. Sin embargo, como hay un seguro que pagas por la tarjeta, tienen que, este, tienen que reponerte este daño, ¿no? Pero en Entonces, caso, acá no hubo, o sea, sí, ya sé a dónde vas. El problema es que en lo que tratan de investigarlo y demás, obviamente el que lo hizo sí tuvo la voluntad, pero tú como el que contrató el servicio y vas a hacer un reclamo, pues no tuviste la voluntad para que te lo hagan. Acá intervendría dos. Intervendría el que sí te estafó, pero de acá que lo encuentren es muy difícil porque desaparecen muy rápido. Pero tú a la hora de reclamar el seguro, a la hora de reclamar que te devuelvan tu dinero, pues se puede decir que es un hecho porque tú no tuviste la intención de que te pasara esto. No sé si a eso ibas. sí, maestro. Sí, obviamente el que sí te causó esto, pues sí, ¿no? Volvemos a lo mismo. Acá, pues, hay más huracanes, pero en la Ciudad de México hay más temblores. Obviamente los temblores no hay voluntad humana para esto. Es un desastre natural. Destruye una casa, la casa tiene seguro, pues el cobrar el seguro es una consecuencia jurídica. Tan, tan. No lo sé. Vamos a ver.
Vamos a ver, no sé. Vas a un restaurante y no lo sé, o alguien cocina algo a propósito de que es alérgico a los camarones o a las nueces, y la persona lo sabe y aún así lo pone para que te envenenes o para que te ahogues y demás, como hay voluntad humana, pues aquí, si se descubre, obviamente, pues hay consecuencia jurídica. En las dos hay consecuencia jurídica, pero acá hay voluntad humana. En cambio, acá, supongamos que no lo sé, le ofreces comida a una persona y esta persona la acepta, pero no preguntó si tenía camarones o nueces y se muere, pues acá no hubo voluntad humana, no lo hizo con dolo, no lo hizo a propósito. Pero pues obviamente va a haber consecuencias jurídicas porque van a investigar y shalala, 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 shalala. Posiblemente no vaya a prisión la persona, pero pues sí tiene que haber una investigación, etcétera, etcétera. Y todo esto pues también es una consecuencia jurídica. La clave es en esto. En ambos va a haber consecuencia jurídica, pero el factor importante es la voluntad, es el dolo. No sé si ya está claro. Sí, me... Muy bien, chicos. Quedan 2 minutitos. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y continuamos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde y pues